al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. 6 y 8 de la mañana, Maxi Kiko y Omar Mariluz los acompañan en la rotativa del aire de RPP Noticias y empezamos con tremenda salsa del Gran Combo, porque hay que empezar este mes de octubre, un bello mes, además con toda la actitud y todo el ánimo. A veces las adversidades están ahí siempre, Maxi, siempre van a estar. ¿Y qué coyuntura estamos viviendo lamentablemente en estos meses? Podemos agarrar cualquier sector, ¿ah? Salud, educación, política. Las complicaciones son clarísimas, pero siempre hay que seguir empujando el coche con una sonrisa y con toda la energía del mundo. ¿Cómo estás? Nuevamente, muy buen día, Maxi. Buen día, Omar, y buen día a todos nuestros amigos que nos escuchan en el Perú y en el mundo y a través de la televisión ahora, a partir de este momento, Omar, y como tú lo decías, con una actitud positiva, con mucha energía, con mucha fuerza. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir enfrentándonos día a día a todos los problemas que existen, como tú ya lo has señalado, en todos los sectores que han devenido a raíz de la pandemia por la COVID-19, se han agudizado mucho más. Pero lo importante es que todos tengamos la actitud positiva para enfrentarnos a ellos. Y no sé en tu caso, pero para mí es indispensable para tener esa energía y esa actitud positiva tomarse su café en las mañanas, un café bien cargado, pero en este caso, en la rotativa, tenemos bien cargado ya nuestro café de noticias. Es momento del café de la semana. Lunes. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, entregaron en las oficinas de la empresa Pluspetrol un oficio que formaliza el inicio de la renegociación sobre el contrato de gas de Camisea. Martes. La justicia de Estados Unidos decidió que el expresidente Alejandro Toledo, acusado en nuestro país por el caso Odebrecht, pueda ser extraditado al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida. Miércoles. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, explicó que el ministerio elabora actualmente el protocolo para la aplicación de la tercera dosis a los adultos mayores de 60 años y al personal de salud. Jueves. El ministro de Trabajo, Iber Maravilla, acudió al Congreso de la República para responder al proceso de interpelación por la supuesta relación con CONARE, que tendría vínculos con organizaciones senderistas como el Movadem. Viernes. Los titulares de las diferentes entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría solicitaron al presidente Pedro Castillo que convoque una sesión de Consejo de Estado ante la creciente inestabilidad política. Sábado. Desde Cusco, el premier Guido Bellido señaló que no está en agenda una sesión del Consejo de Estado y negó que exista una crisis política. ¡Qué buen café de la semana! Son las 6 y 11 de la mañana y como es debido, Maxi, tenemos que estar monitoreando de manera constante la evolución de la pandemia, los indicadores más importantes, los contagios, el número de fallecidos, el número de personas que están en los hospitales o que necesitan una cama UCI. Hay datos alentadores, hay otros datos, en caso de los contagios, que pueden preocupar sobre todo de las últimas semanas. Pero vayamos a la información del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas se reportaron 470 casos confirmados del nuevo coronavirus en nuestro país, además de 22 fallecidos y 85 altas hospitalarias, según informó el Ministerio de Salud. A la fecha se han confirmado 2.178.147 casos confirmados de la COVID-19 a nivel nacional, mientras que la cifra de fallecidos se incrementó a 199.457. Bueno, asimismo, 3.906 personas continúan hospitalizadas a causa de la enfermedad, mientras que 2.154.772 personas han sido dadas de alta tras superar la enfermedad. El Ministerio de Salud indicó que ya se han aplicado en el país más de 27.300.000 vacunas contra la COVID-19. El 47,6% de la población ha recibido una dosis y el 32,4% la dosis completa.
Bueno, otro tema que es clave tiene que ver con justamente el porcentaje de vacunados, ¿no? La cifra supone, ojo, lo que mencionas, Maxi, un avance importante en la campaña de vacunación contra la enfermedad que ha causado cerca de 200.000 muertes en el país desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. E igualmente, Omar, el Ministerio de Salud, como lo habíamos anunciado ya, dice que la cifra de personas que han recibido su segunda dosis está superando el 40%, pero también debemos indicar que el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó que se tiene como objetivo para octubre lograr la inmunización de 15 millones de peruanos con ambas dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y este punto es clave. Solo en la última semana los servicios de salud complementaron el esquema de protección para más de 1.400.000 personas, según cifras del Repositorio Único Nacional de Información de Salud. Y ahí justamente, Maxi, para los que nos siguen por la plataforma de televisión, podemos ver el avance de las vacunas, ¿no? Un 40% efectivamente de la población objetivo, es decir, que son hasta los 12 años, mayores de 12 años. Todavía no están contemplados los menores de edad. Esto se va a tener que dar, de todas maneras. La pregunta es cuál será la fecha exacta, en qué momento empezar ya a vacunar a los más chicos, porque de esto también va ligado la vuelta a clases de manera segura, es decir, ya se está volviendo a clases de manera semipresencial, se ha vacunado a los profesores, pero ¿en qué momento vacunamos a los chicos, ¿no? Durante el verano, probablemente en noviembre, en diciembre. Esto va a depender de cómo avancemos con el proceso de vacunación. Vamos a seguir este análisis, pero son las 6:14 de la mañana. Escuchamos a los anunciantes y venimos con más aquí en la rotativa del aire. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Te vas a encontrar las mejores baladas, siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial, historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. De lunes a viernes a las 7 de la noche analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carballo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP, la voz del Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música.
En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza. 6:18 de la mañana. Maxi, tenemos que irnos de inmediato con nuestra compañera Andrea Mezquita porque hoy se reanuda la circulación vehicular por el puente Guaycoloro. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Andrea. Buen día, Maxi, Omar, directo en directo. Nos encontramos en el puente Guaycoloro, ubicado en la avenida Ramiro Prialé, porque se ha reabierto ya el tránsito vehicular en este puente que lamentablemente pues presentó justamente averías, caída de una de las planchas y también daños en 2 vigas metálicas aquí en este puente tipo Bailey, que era provisional, que fue instalado en el 2017 de manera provisional. Sin embargo, pues hasta el día de hoy no es cambiado por un puente permanente, pero hoy ya ha reabierto el tránsito. Recordemos que el día de ayer hubo un tráfico terrible en esa zona debido a que es una vía muy importante por la cual pasan pues decenas de autos y además camiones y con carga muy pesada que tuvieron que hacerlo por vías alternas. Sin embargo, hoy ya pueden transitar con normalidad, con dirección hacia Lima y también aquellos que quieren dirigirse justamente hasta Chosica, que era pues la ruta más congestionada durante todo este tiempo debido a que se han estado pues tomando aproximadamente unas 2 horas incluso de trayecto para pasar solamente estas cuadras, ¿no? Solamente estas cuadras para poder transitar. Hoy ya han reabierto y se puede observar en el piso del puente algunas de las planchas que ya han sido refaccionadas, incluso en el pase de estos vehículos se puede escuchar brevemente cómo es que están justamente chocando, ¿no?, estas placas, pero el pedido de los vecinos con los cuales hemos podido conversar, compañeros, es que se pueda cambiar este puente por uno permanente, porque este es el pedido desde hace ya bastantes años, debido a que no es la primera vez que ocurren este tipo de daños, sino aproximadamente unas 3-4 veces, según algunos vecinos nos detallan, han sufrido la caída de estas planchas metálicas. Y al respecto, recordemos que el municipio de Lima ya se ha comprometido, ha indicado que incluso ya tiene un expediente técnico para implementar un nuevo puente permanente, esto a cargo de Ibermet. Bueno, estas obras de construcción, según lo que indicaron en el municipio, es que van a iniciar a fines del presente año. Según precisaron, este proyecto tendrá una inversión superior a los 60 millones de soles y tiene a fin beneficiar a más de 240.000 personas, vecinos del Lurigancho, Chosica y distritos aledaños. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Andrea, por la información, Omar, y esperemos que estas obras se puedan iniciar pronto, como lo decía nuestra compañera, para evitar de que este puente sea cerrado por problemas que tiene en su infraestructura, ya que es un puente provisional. Claro que sí, pero son las 6:21 de la mañana, Maxi. Tenemos que seguir con la información porque el Premier ha estado en el Cusco, ¿no? Y ha dado algunas declaraciones que hemos comentado más temprano. Desde la ciudad cusqueña de Quillabamba, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dio un discurso en idioma quechua en el que se refirió a la actualidad política. Uno de los puntos más resaltantes fue su relación con el presidente Pedro Castillo. Él señaló lo siguiente: quieren separarnos, sin embargo, yo hago lo que dice el presidente. Si dice anda allá, yo voy.
yo hago caso a lo que él me dice, señaló el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, bien interesante eso, porque lo repitió también hace el día viernes en un evento en Chimbote, Ancash, y dijo lo mismo. Yo lo que hago es lo que el presidente me ordena de alguna manera, ¿no? Yo sigo las directrices del presidente y es totalmente lógico. Ahora, dentro del gabinete no dicen lo mismo, y me refiero a la cuestión específica de la cuestión de confianza. Tú recordarás, Max, en esta conferencia de prensa, un día antes que se interpela al ministro de Trabajo, Iber Maraví, sale el premier amenazando que se iba a presentar una cuestión de confianza ante el Congreso de la República, lo que generó la molestia, evidentemente, de los parlamentarios que fueron a visitar horas después al presidente de la República, Pedro Castillo, y el presidente Pedro Castillo les dice que lo que había dicho su premier, no, lo que había dicho Guido Bellido, no representaba el sentir o la voluntad del gobierno. Y la propia vicepresidenta Dina Boluarte también dijo que ese anuncio no había sido nunca conversado en Consejo de Ministros. Entonces, la pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién está mintiendo? Alguien miente, Omar, porque la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, estuvo en Arequipa el viernes y ratificó y reiteró lo mismo que había dicho, que ese tema de la cuestión de confianza no fue tratada en el Consejo de Ministros y que el premier tenía que responder por estas opiniones que adelantó sin previa consulta. El mismo presidente de la República también esbozó esa posibilidad. Como tú lo dices, ¿quién miente? ¿Y para qué? Y bueno, y aquí el premier, en todo caso, cuando da estas declaraciones ahora nuevamente en Quillabamba, que dice, yo hago lo que me ordena el presidente Pedro Castillo, pues le está diciendo el presidente que también es un mentiroso en todo caso, o lo está haciendo quedar como un mentiroso ante el Congreso de la República. Entonces, realmente no se entiende la situación que lamentablemente se está viviendo a la interna del gabinete y que tiene una serie de repercusiones, pues, en el conducir, lamentablemente, del Ejecutivo. Pero a ver, además, el premier habló sobre el Congreso de la República y señaló que los parlamentarios ponen trabas, no dejan trabajar, hasta aceite nos están poniendo al piso para resbalar, señaló. También se refirió a los políticos del ámbito nacional, a quienes calificó como hambrientos por permanecer en el poder, a diferencia del nuevo gobierno, que según dijo, no tienen experiencia, pero que sin embargo siguen trabajando. Bueno, por otra parte, el premier señaló que no está en agenda una sesión del Consejo de Estado que fue solicitada al presidente Pedro Castillo por diversas instituciones constitucionales autónomas al gobierno. No está en... Bueno, eso lo tendría que decir el propio Pedro Castillo, ¿no? Y nuevamente, ya en boca del premier Bellido no se sabe qué es política de gobierno y qué es opinión de Bellido, porque a veces nos hacen pensar eso cuando lo desautorizan. No, eso lo piensa él, es su opinión personal, no, el gobierno no ha decidido eso. Bueno, ¿qué sí es del gobierno, qué sí es de Bellido? Por supuesto, debería ser aclarado y a la brevedad posible, Omar. El jefe del gabinete ministerial indicó también que durante la última reunión que sostuvieron los ministros con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, no se incluyó este tema en agenda. Bueno, por otra parte, Bellido descartó que hay una crisis política dentro del gabinete y responsabilizó a algunas bancadas del Congreso de estar detrás del pedido de realizar un Consejo de Estado. Bueno, nuevamente, ¿no? Decir que no hay una crisis política, pues, es decir que no sé realmente qué ejemplo ponerle, pero es increíble porque es muy notoria la crisis política que está viviendo el país con las repercusiones que esto ha tenido, ¿no? Y lamentablemente este año hemos venido como un carrusel, ¿no? Y con estas idas y venidas, lamentablemente, que tienen efectos claros. Y Maxi, esto hay que decirlo con todas sus letras porque son los hechos, ¿no? Un gobierno que lamentablemente no tiene un norte muy claro, lo que genera es incertidumbre. Y la incertidumbre, lamentablemente, se ha traducido, y esto es clarísimo en las encuestas del Banco Central de Reserva, se ha traducido en desconfianza, en pesimismo en el sector empresarial, entendido como el sector empresarial de todo tamaño, ¿eh? Me refiero al pequeño restaurante, me refiero a la gran empresa. Cuando las expectativas se deterioran, cuando yo no sé qué es lo que va a pasar, no se invierte. Si las empresas no invierten, si los consumidores prefieren ya no comprar, no consumen, lo que pasa con la economía es que se enfría. Y cuando la economía y la inversión se enfrían, cuando el consumo se enfría,
el empleo se enfría, no hay puestos de trabajo, no se crea trabajo. Esa es la realidad y esa es la consecuencia. Esperemos que esto se vaya ordenando. Y sumado a ello, Omar, y hemos visto la inestabilidad del precio del dólar sigue aumentando y también los precios de los productos de primera necesidad en los mercados. Y esto afecta directamente a todos los ciudadanos de a pie que tienen que enfrentarse día a día a esta situación debido a esta crisis que existe en el gobierno, ¿no? Sí, dado que mencionas el dólar, solo para puntualizar y entender los efectos directos sobre la población de esta crisis política que estamos viviendo, la electricidad, Maxi, el precio de las tarifas eléctricas, pagamos todos los peruanos todos los meses, se ha encarecido y según Ocinermin, que es el regulador, se va a seguir encareciendo en los próximos meses debido al alza del dólar, justamente que esta semana volvió a batir todos los récords. Vamos a continuar con más información, Omar, y tras la difusión de conversaciones del WhatsApp de Perú Libre, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que si bien hay facciones diferentes al interior del partido, el jefe del gabinete, Guido Bellido, y el presidente Pedro Castillo están alineados. Creo que sí hay división entre sectores del partido y el gobierno, pero entre el presidente y el premier no hay división. Están haciendo lo que se han puesto de acuerdo en hacer. Eso es lo que me deja leer las acciones que están tomando y lo que hemos visto en los últimos días. Sobre las conversaciones que revelarían la intención de Bellido de pedir la renuncia del canciller Óscar Maurtua, el congresista Montoya dijo que revela deslealtad y falta de valores. Eso denota una falta de valores. Eso ya son condiciones personales, éticas de la persona, que es que no las tiene. Definitivamente, por eso está actuando como está actuando. O sea, los principios básicos de respeto en una democracia a las instituciones y a las personas no lo cumple. Juega con ellas y está dividiendo su partido. El premier está haciendo un daño tremendo a su partido, lo está dividiendo. Y hay grupos diferentes, hay pensamientos diferentes que se van a ir manifestando poco a poco. ¿Cuánta verdad de lo que dice el congresista Montoya, Omar? Porque Maurtua es ministro del gabinete de Guido Bellido, por lo menos mínimo de respeto antes de poder hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Y el exministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa, indicó que el mandatario debe ordenar su partido y también su relación con los otros partidos políticos, con el fin de bajar la crispación que genera la política en la economía de los peruanos. Uno esperaría que el presidente, ejerciendo la autoridad que le confiere la proclamación, las urnas y la Constitución, ejerza pues su autoridad y se decida por buscar un entendimiento, un clima de armonía política y un clima propicio para convocar las inversiones. Bueno, lo cierto es, y esto es un hecho también, que el presidente Pedro Castillo ha preferido callar en todos los idiomas, ¿no? Hay una ausencia, lamentablemente, de mensaje de parte ya del propio presidente y ese vacío de mensajes es llenado por el ruido, ¿no? El ruido que lamentablemente generan los mensajes de su premier Guido Bellido en diferentes ocasiones. Fue el domingo pasado lo de Camisea, fue esta semana el pedido o la amenaza de presentar un voto de confianza. Todo esto sería fácilmente diluido, ¿no? Todas estas sombras, todo este ruido sería fácilmente despejado si el presidente Pedro Castillo diera pues mensajes mucho más claros y directos. Pero nuevamente, la ausencia de mensajes, la ausencia que deja el presidente Pedro Castillo es llenada por el ruido de su premier. 6:30 de la mañana, Maxi. Vamos a escuchar a los anunciantes y los titulares y venimos con mucho más aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias. Mira de nuevo. Reconocer las señales es lo que ha motivado a la Fundación Avon a seguir luchando por las mujeres que hoy se están enfrentando contra el cáncer de mama. Por eso queremos invitarte a tomar 10 minutos de tu día para hacer la autoexploración y así reconocer las señales que podrían salvar tu vida. Ámate.
Cuídate, abrázate, dale la oportunidad a tu cuerpo de contarte qué necesita. Inscríbete en la carrera Caminata Avon virtual en carreracaminataavon.p. Participa del 17 al 24 de octubre de este gran movimiento y juntos ganémosle al cáncer de mama. Carolina Palomina es una joven huancaína de 24 años que ha sido elegida para representar al Perú en la Cumbre de Agricultura Juvenil Jazz 2021, con su proyecto Alianza por una Alimentación Informal. En dicha cumbre participan 100 jóvenes de 44 países y se reunirán virtualmente para ser parte de un programa de incubación de 10 semanas con acompañamiento de Naciones Unidas, Babel, líderes de la industria, agricultores y exalumnos de jazz, que apoyarán a potenciar sus proyectos de agricultura sostenible. Carolina será la única peruana participante en esta cumbre organizada por Bayer y la Red Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y con su proyecto quiere generar conciencia sobre los riesgos que trae el cambio climático en la producción de alimentos y su disponibilidad. La rotativa del aire, edición mañana. Desde muy temprano te presentamos información útil y confirmada. Junto a nuestros reporteros y corresponsales en todo el país. Te llevamos la información directo en directo. Acompáñanos en la rotativa del aire, edición mañana. La rotativa del aire, edición mañana. Con Jaime Chincha y Mabel Huertas. Por RPP, La Voz del Perú. De lunes a viernes a las 7 de la noche analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carballo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP, La Voz del Perú. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, La Voz del Perú. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. De la mañana, Omar Mariluz en la cabina central de RPP Lima y Maxi Kiko desde Arequipa los acompañan. Tenemos esta hora información, Omar, inmediatamente con nuestra compañera Helen Menis, quien tiene la vacunación en el Parque Zonal Maitacapas de San Martín de Porres. Helen, buenos días. Gracias, Maxi. Omar, buenos días, directo en directo. A diferencia del Parque Zonal de Sinchirroca, que lucía con gran afluencia de público, aquí en el Parque Zonal de Maitacapac, en San Martín de Porres, durante la madrugada se ha mantenido con pocos asistentes. Personal de salud a cargo de este establecimiento, de este vacunatorio, señaló que hasta las 2 de la mañana hubo mayor presencia de jóvenes y luego recibieron grupos pequeños. Debido a la menor cantidad de personas, no se formaba
formaban filas, llegaban e ingresaban rápidamente. En la puerta se le facilita la ficha para llenar sus datos personales y el consentimiento para la inoculación contra la COVID-19. Se está permitiendo el ingreso con un acompañante y a esta hora de la mañana asisten aún en grupos pequeños, pero se espera que con el pasar de las horas aumente la asistencia. Recordemos que el grupo etario se mantiene a partir de 21 años. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo que su objetivo era cerrar las brechas con las personas que les falta la segunda dosis. Es por eso que no se ha reducido digamos, el grupo etario para poder recibir la vacuna contra la COVID-19. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Helen, por esta información. Así que, por favor, continúa el proceso de vacunación. Ahí podemos ver en las imágenes que nos envía Helen Meniz cómo la gente está acudiendo, haciendo su colita rápidamente para vacunarse, recibir su primera o su segunda dosis. Así que, por favor, no deje de asistir hoy domingo y tome sus precauciones. Tome sus precauciones porque, Maxi, claro, el otro día yo pasaba por Plaza Norte, ¿no? El centro comercial Plaza Norte, me parece que era domingo, y sí, pues había gran cantidad de gente, un montón, todo el mundo había acudido a vacunarse y está muy bien, pero se generaban largas colas. Pero había otros puntos de vacunación también en Lima Norte que estaban vacíos. Entonces, vaya viendo, ¿no? Quizás si no quiere esperar tanto, hay mucha cola porque ha ido un domingo, plan de mediodía, la gente dice voy a vacunarme de almuerzo, es hora punta, vaya a otro punto, vaya a otro centro de vacunación que hay y va a recibir sin ningún problema su vacuna. Pero nos vamos ahora, Maxi, a Arequipa con nuestro compañero Cristian Ramos, porque más de 30.000 estudiantes de universidades e institutos de Arequipa recibirán la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a partir de mañana, de este lunes. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Omar, Cristian. Maxi, ¿qué tal? Buenos días. Directo en directo. Así es, desde este lunes 4 al miércoles 6 de octubre se va a aplicar la segunda dosis contra la COVID-19 a los estudiantes de 18 a 28 años de universidades e institutos públicos y privados en la ciudad de Arequipa, ha informado la Gerencia Regional de Salud. Son más de 30.000 jóvenes los que deben acudir a recibir su dosis del laboratorio Pfizer, según su carnet de vacunación. Les comento que las brigadas atenderán en 3 días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en 25 vacunatorios que van a funcionar en 13 distritos de la provincia de Arequipa. Los jóvenes deben llevar su DNI, carnet de vacunación, doble mascarilla y cumplir con las medidas sanitarias. Según el último registro del Ministerio de Salud en la región de Arequipa, 570.400 personas ya cuentan con la dosis de la vacuna, es decir, estamos hablando del 44.2% de la población ya está protegida en Arequipa. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias a Cristian Ramos por la información, Omar, y te comento de que, por ejemplo, hoy domingo todavía continúa la vacunación a jóvenes de mayores de 18 años en las provincias de Islay, Camaná y el distrito de Majes en la provincia de Caylloma, con el único objetivo de ir cerrando brechas en esa parte de la región. Claro que sí, lo importante, ¿eh? Ya empezar, si estamos vacunando a los jóvenes de 18, no hay excusa, lamentablemente, Maxi, lamentablemente, todavía hay bolsones, en las edades de 30, de 40, que no están acudiendo incluso por su segunda dosis. Y eso es bien importante. He revisado una encuesta de Ipsos que decían que se habían vacunado con la primera dosis, pero que no querían vacunarse con la segunda dosis. Hablábamos del 22%. Ojo, de la población, no es una cifra menor, 22% según una encuesta de Ipsos. Y adicionalmente había un 8% que no quería recibir la vacuna. Ese 22% que no quiere la segunda dosis, más ese 8% que no quiere ni la primera ni la segunda dosis, tienes a un 30% de la población. Lo que corresponde sería saber por qué. ¿Cuáles son los motivos? ¿Dónde están? ¿Qué edad tienen? ¿Dónde se desenvuelven? Y empezar a hacer campañas mucho más minuciosas, mucho más finas para poder llegar a ellos. Porque todos tenemos que estar vacunados. Si no, no podemos matar, lamentablemente, a este virus. O no matarlo, mantenerlo controlado, al límite.
Y los estudios, además, Omar, y los reportes de los hospitales indican que las personas que están llegando actualmente a ocupar camas en la unidad de cuidados intensivos son las personas que solo han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 o aquellos que no han recibido ninguna dosis. Así es, Maxi. Así que, demostrado, la vacuna, señor, señora, sí funciona. Funciona para que usted no se me muera. Funciona para que no necesite oxígeno. Y funciona para que no termine en una cama UCI, en una cama de un hospital. Así que deje de estar creyendo, por favor, información falsa que no ayuda en nada y las pruebas están ahí. Pero son las 6:41 de la mañana, Maxi. Tenemos que, vamos a conectarnos con Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del área socioambiental de Red Muki, para conocer, a ver, cómo las actividades extractivas ponen en peligro los recursos hídricos y la salud en las poblaciones en varias regiones del país. ¿Cómo está, señor Berrospi? Buen día. Buenos días, Noemí. Primero, para saludarte en este día, ¿no? Un domingo muy importante para el país. ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor, ¿qué ha analizado Red Muki? ¿Se ha hecho algún estudio para conocer el nivel de afectación sobre los recursos hídricos y sobre la población? Sí, efectivamente, bueno, nosotros hemos hecho un análisis para ver cómo las actividades extractivas están afectando principalmente al agua en el país. Sobre todo recogiendo la información, ¿no? Relacionado con los conflictos sociales. En este caso, el 67% de los conflictos socioambientales están vinculados directamente a la minería, ¿no? Que están causando justamente por el problema del agua. Entonces, esto se da en base a una información que ha recogido justamente la Defensoría del Pueblo, donde reporta justamente este porcentaje, ¿no? De conflictos que están dándose a nivel de todo el país. Entonces, vemos cómo la contaminación de los recursos hídricos, la escasez del agua y sobre todo que están ubicados en las cuencas, en las microcuencas y sobre todo en las cabeceras de cuenca, están afectando justamente a todas las poblaciones del país en un contexto principalmente donde el cambio climático y también la pandemia que nos está afectando está vinculado a estos problemas, ¿no? Claro. Y señor Edwin Alejandro, ¿por qué el Estado no puede garantizar la protección de estos ecosistemas frágiles de la actividad minera? Como usted dice, de acuerdo al reporte que tiene la Defensoría del Pueblo, los más afectados son, por ejemplo, las fuentes de agua que existen en nuestro país y donde además se desarrollan las actividades mineras. Lamentablemente ese es el problema, porque recordemos muy bien que en el 2009 ha salido una ley de recursos hídricos, la 29338. Lamentablemente hasta la fecha solo se han creado 13 y de ello, por ejemplo, los consejos de cuenca, solo la mitad tiene los planes de gestión aprobados. Entonces, ¿qué implica esto? Han pasado casi 12 años que no se está dando una implementación de los consejos de cuenca. En el 2017 sale, por ejemplo, la ley de cabecera de cuenca y le da un año a la Autoridad Nacional del Agua para que emita el marco metodológico de criterio técnico para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca. Pero después recién de 4 años ha sacado este marco metodológico que tiene muchos vacíos en realidad, ¿no? Es tan débil y que no se está viendo con objetividad para poder implementar justamente la protección de las cabeceras de cuenca que ahora en los últimos tiempos se está sufriendo, ya se está viendo los cambios dentro de las cuencas de todo el país. Señor Berrospi, le pedimos unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes, pero venimos para seguir conversando sobre este tema que es sumamente sensible. Yo le quería preguntar, y le dejo la pregunta hecha, sobre la minería ilegal, justamente, que no tiene ningún control ni ningún tipo de supervisión y entendemos que es la más contaminante. Pero venimos con eso. De lunes a viernes a las 7 de la noche analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carballo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP, La Voz del Perú.
En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Te vas a encontrar las mejores baladas, siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Y 48 de la mañana. Estamos conversando con Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del área socioambiental de Red Muki, que han hecho un estudio y un balance de cómo las actividades extractivas están afectando los recursos hídricos, que son muy importantes, pero también la salud de la población. Y yo le preguntaba sobre la minería ilegal, ¿no? Que ya pues no tiene absolutamente ningún tipo de supervisión y no se maneja con ningún tipo de parámetros o controles para reducir el impacto socioambiental. Sí, efectivamente. También la minería ilegal e informal está afectando, ¿no?, los recursos hídricos. Lamentablemente hay una debilidad en cuanto a la supervisión, ¿no? Supervisión de parte de las autoridades competentes. En este caso, en muchas cuencas, en muchas zonas y en muchos territorios se suma la actividad ilegal en afectar justamente estas principales fuentes hídricas. Pero regresando al tema de la gran minería, también no están en estas cuencas y por lo tanto existe, por ejemplo, en el caso de Llanimayo en Puno, donde la población ya está sintiendo la afectación justamente de la contaminación, sobre todo de estas principales fuentes hídricas. En el caso de Huancavelica, de igual forma, tenemos una zona donde el proyecto Pucagaga, ¿no?, está siendo un proyecto minero donde va a afectar justamente a la población de Huancavelica. Entonces son estos problemas principales que sienten un temor en la población y cómo va a afectar sobre todo en el consumo de agua potable, sobre todo para las poblaciones, para más de 50.000 pobladores sobre todo, ¿no? Entonces estos son graves problemas, o también como vemos las cuencas hidrográficas como el río Mantaro está completamente contaminado, y en estas zonas no solamente está la gran minería, pero también existe la minería informal o ilegal. Eso se da a nivel de todas las cuencas del país, ¿no? Pero recuérdenos, por favor, ¿en qué etapa está el proyecto minero Pucagaga al sur de Huancavelica y cómo estaría afectando? Porque usted además indica, nos dijo hace solo instantes, de que el Estado no había implementado esta ley para la protección de cabeceras de cuenca. ¿Por qué no lo hace? Lamentablemente, como les digo, el Estado se ha demorado. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Agua recién después de 4 años emite, ¿no?, este marco metodológico para determinar la delimitación, sobre todo de la zonificación y también el tema de las cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, este es un tema, y este proyecto minero, por ejemplo, tiene una declaración de impacto ambiental aprobado.
Y este instrumento ha logrado sobre todo que la autoridad lo apruebe. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Lo que pasa es que una vez que instala estos 20 plataformas que ha aprobado, eso va a afectar directamente a las aguas subterráneas. Entonces, ahí existen manantiales, existen fuentes hídricas, principalmente las lagunas, que se va a afectar en esta zona y eso va a afectar a la población de Huancavelica. Entonces, este es un problema que existe, ¿no? Dentro de este proyecto minero. Pero eso no se contempla en su estudio de impacto ambiental, es decir, ¿ellos ya tienen su estudio de impacto ambiental aprobado por las autoridades? No, es la declaratoria de impacto ambiental, no es un estudio, no es un estudio completo, sino es una declaración que han hecho ellos. Es decir, todavía podría ser detenido por las autoridades competentes como la OEFA, por ejemplo. Sobre todo quién le autoriza, sobre todo el otorgamiento, por ejemplo, de la licencia, ¿no? De uso. El OEFA, para este caso, el OEFA tiene que cumplir en la fase de supervisión, ¿no? Pero en este caso yo creo que el SENACE y sobre todo las autoridades regionales tienen que tomar cartas en el asunto para ver cuáles van a ser los impactos y los riesgos que va a ocasionar este proyecto minero dentro de la zona de Huancavelica, ¿no? Principalmente entonces, con la población que va a consumir el agua. Importante que se haga la advertencia para que las autoridades correspondientes, antes de entregarle las respectivas autorizaciones, pues vean esto, ¿no? Porque no se puede tampoco afectar evidentemente ni los recursos hídricos, que son esenciales, y evidentemente tampoco la salud de la población. Muchísimas gracias, señor Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del área socioambiental de la red MUCI. 6:52 de la mañana. Maxi, vamos a este tema que ha generado controversia toda la semana, ¿no? Y que parte de esto que hemos estado comentando de la falta de claridad en los mensajes que se dan desde el Ejecutivo. La presidencia del Consejo de Ministros creó la comisión multisectorial encargada de la renegociación del contrato de gas de Camisea, la cual será presidida por el premier Guido Bellido. Además, estará integrada por los ministros de Energía y Minas, Economía, Comercio Exterior y Turismo, Justicia y Relaciones Exteriores. También la integrarán el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y el presidente de Perú, Petro. A ver, de acuerdo con una resolución suprema, esta comisión es de naturaleza temporal y se encargará de evaluar los alcances y acciones para ampliar las reservas de gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos que permita su masificación a nivel nacional y viabilice el desarrollo de las actividades y proyectos de gas natural en el país en beneficio de todos los consumidores. También precisa que la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial recae en Perú Petro, empresa que será la responsable de brindar el apoyo técnico y administrativo durante su vigencia. La comisión multisectorial se instalará dentro de los 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución, y su labor tendrá una vigencia de 60 días hábiles, plazo en el cual presentará al Ministerio de Energía y Minas un informe final sobre sus funciones encomendadas. Desde Cusco, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que priorizarán el pedido de las autoridades de la convención, quienes solicitaron el 10% de las autoridades de las empresas que extraen el gas desde esa provincia. Bueno, el jefe de gabinete aseguró que el gobierno trabajará de manera unida para atender las demandas de la población. Nosotros confiamos en el pueblo y el pueblo confía en nosotros. Ese es parte de nuestro trabajo, parte de la confianza del pueblo, y eso es lo que nunca hay que traicionar. Siempre tenemos que estar con el pueblo. Bueno, Maxi, solo para cerrar este tema, en este espacio digo, vamos, ya ha pasado una semana entera y francamente no queda claro qué es exactamente lo que busca renegociar el gobierno sobre el contrato con el consorcio Camisea, porque hemos tenido incluso ideas sueltas al aire, ¿no? En el tuit del premier Bellido se hablaba de participación en utilidades. La vicepresidenta Dina Boluarte, el domingo también por la noche en una entrevista, decía que lo que se buscaba era reducir el precio del gas. Y el presidente en un tuit que lanzó también el domingo hablaba de la masificación del gas. Pero lo que no sabemos, y se les ha consultado, incluso el día jueves que hubo Consejo de Ministros, el miércoles, perdón, se le preguntó qué exactamente busca negociar el gobierno. Y no se han dado detalles hasta el momento. Así que pareciera más que son globos en el aire que se lanzan para distraer que realmente pues un objetivo concreto de buscar algo sobre el tema del gas en nuestro país.
Y sobre todo, Omar es el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la persona idónea para encabezar esta comisión multisectorial encargada de la renegociación. Esa es otra pregunta que también debería ser respondida. Así es, pero son las 6:56 de la mañana y tenemos que irnos ya con toda la información deportiva con el gran Jean Martín Dueñas. Jean Martín, ¿cómo estás? Buen día. Omar, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen domingo nuevamente para todos. Bueno, hablábamos en el bloque anterior de Alianza Lima y su victoria ante UTC Cajamarca. Bueno, hoy domingo, desde las 3:30, le toca a Universitario de Deportes, que va a enfrentar a la Universidad César Vallejo, una nueva jornada en la fase 2 y como siempre transmisión de RPP Noticias. Pero en la previa ha hablado Gregorio Pérez, técnico del cuadro crema, justamente sobre este partido, pero sobre todo lo que significa para su equipo el no poder contar con José Carballo, quien de hecho está convocado a la selección peruana, y justamente habla sobre esto Gregorio Pérez y la ausencia de su capitán. Es una planificación solamente para los jugadores locales, ya que los que a nivel internacional, que son la gran mayoría, recién se integran a la selección después de la fecha que se juegue el domingo. Lógico que nosotros nos hubiera gustado tener a José Carballo. Si se usara, diríamos que el mismo criterio que se usa con los extranjeros, los que juegan el fin de semana, que en definitiva es lo que pasa en todo el resto de las selecciones. Pero respetamos las decisiones, nos pone contentos lo de José por lo que es como profesional y como persona. Bien, de cara a esta jornada 14, tampoco va a poder contar Universitario de Deportes, además de José Carballo, con Aldo Corso y Jorge Murrugarra. En el caso de Corso es un tema por lesión y en el tema de Murrugarra es por una suspensión. Sobre eso también habla Gregorio Pérez. Pero no es la única baja que tenemos. Tenemos la baja de Corso, que lamentablemente se lesionó, la de Murrugarra, que tiene tercera amarilla, pero bueno, aquellos que lo vayan a suplir van a llegar en las mejores condiciones y estamos convencidos de que están preparados para eso. Bien, la última, una de las incógnitas que tiene Universitario de Deportes para este partido ante la Universidad César Vallejo es la presencia de Hernán Novi. Sabemos que ya se viene recuperando de una lesión y que de hecho la idea del comando técnico de Gregorio Pérez es que de a pocos pueda ir sumando minutos, pero a día de hoy es una incógnita aún si el volante uruguayo podrá estar entre los convocados para este partido. El sistema que estamos empleando nosotros realmente es el 4-2-3-1. Nove puede jugar perfectamente bien en esa ubicación, pero bueno, tenemos que nosotros ver la recuperación, que esté bien totalmente, y después decidir si él entra jugando o queda en el banco de suplentes. Yo hoy no lo puedo asegurar, sí aspiramos de que esté dentro del plantel, ojalá que sea así. Bien, listo, Maxi, Omar, ahí está la palabra de Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes, justamente en esta previa, ¿no?, de lo que va a ser hoy domingo, 3:30 de la tarde, repito, como siempre, transmisión de RPP Noticias, el partido entre Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo. Maxi, Omar. Gracias, Ian Martín. Volvemos contigo en algunos minutos, casi en una hora, Omar, para seguir recibiendo información deportiva. Claro que sí, son las 6:59 de la mañana, Maxi. Vamos al gran resumen de la hora y venimos con mucho más aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias.